Y 3. Bueno, buenas tardes. El artículo científico que a nosotros nos correspondió trata de la optimización multivariable de la bioremediación de hidrocarburos clorados alifáticos por la Pseudomonas pecoglosida. Tenemos los autores, el año de la publicación, 20 de septiembre del 2016, y somos mi persona, Natalie García, y mis compañeros Camilo Castro y Francisco Pérez. Bueno, como agenda tenemos una introducción, una metodología que se basa en una optimización, como variables de respuesta con el tolueno para una bioremediación de 6 días de incubación y a su misma vez de una concentración de cis-DC, que ya vamos a explicar qué es, un mapa de calor que fue un análisis de conglomerados jerárquicos y un análisis de componentes principales. Acabamos con unos resultados, la discusión, conclusiones y referencias. Bueno, la introducción. Los hidrocarburos alifáticos clorados, conocidos como CAH, y también compuestos como el benceno, tolueno, etilbencero, orto, meta y paraxilenos, se conocen como betes. Todos estos se encuentran en el subsuelo debido a su gran uso y también en derrames accidentales. Una agencia importante ambiental de Estados Unidos informó que 976 sitios importantes y prioridades nacionales estaban contaminados con estos compuestos. El CAH número 1 en el agua subterránea de Estados Unidos es el tricloroetileno TCE. El tricloroetileno TCE, cuando pasa por una degradación anaeróbica, se convierte en cis 1,2-dicloroetileno, que es nuestra composición y nuestra concentración que vamos a conocer como cis-DSE o cis-DSE-TCE, que es que es un compuesto muy representado por una toxicidad, porque tiene naturaleza cancerígena, y también tiene una alta resistencia a la degradación. Estos componentes son los contaminantes más extendidos del mundo y se encuentran con mucha frecuencia en los suelos y en las aguas subterráneas, lo que representa un grave riesgo pues, para nuestra salud humana. El objetivo del estudio fue evaluar algunos parámetros sobre la eliminación cometabólica de estos componentes anteriormente mencionados. Fue posible mediante un aislado bacteriano llamado Pseudomonas pecoglosida, que pudimos aplicar metodologías estadísticas como el mapa de calor de análisis de conglomerados, el análisis de componentes principales y la optimización de los factores. Todos estos con el fin de evaluar los efectos de los parámetros principales del suelo, el pH, la temperatura, la humedad y las concentraciones, como ya lo dije, de DSE y de TSE, todo sobre el proceso biológico. Los resultados nos podrían ayudar a diseñar una metodología de remediación para pues, lograr descontaminar estos desechos, y también la metodología estadística nos podría servir como modelo para la optimización. Bueno, continuando con esto, podemos decir que el cultivo bacteriano utilizado fueron las pseudomonas y la cepa en especial se capturó de un suelo contaminado con petróleo. La preparación de la muestra siguió los siguientes pasos. Hubo una preparación del suelo, ¿cierto? Se dejó secar al aire libre con unas condiciones específicas de proceso de pH, de temperatura y de concentración de flujo. Tenemos también hubo una preparación de minerales, ¿cierto? Que van a servir como sustrato para la alimentación de las bacterias que van a encargarse de la bioremediación de los componentes volátiles. Luego esto se esterilizó bajo unas condiciones de tiempo de 121 grados, temperatura de 121, y también fue necesario ajustar el pH porque hay un rango de pH en el que ellas desarrollan más o mejor la cometabolización. Cabe anotar de que estas muestras se dejaron por 6 días en unos frascos y la lectura de qué tanto bioremediación tuvo se hizo mediante la cromatografía de gases. La metodología que se diseñó fue un diseño compuesto central. Se utilizaron 4 factores: el pH, la temperatura, la humedad, la concentración de los compuestos volátiles, hidrocarburos, y esto era lo que se pretende optimizar. Cada factor contó con 5 niveles y se hizo una muestra, unos corridos de 30 unidades con 6 puntos al centro.
Ahí podemos observar en la tabla número 1 los valores de cada uno de los niveles. En esta tabla observamos el diseño del experimento como tal. El X1 va a representar el pH, el X2 va a representar la temperatura, X3 el porcentaje de humedad y el X4 la concentración en miligramos sobre kilogramos. Luego vamos a tener los valores de biorremediación de cada uno de los compuestos o de cada uno de los sustratos que intervinieron en el proceso. Bueno, entonces aquí tenemos el análisis que se hizo de la optimización del tolueno, ¿cierto? Primero tuvimos un modelo lineal con componente cuadrático en el que podemos apreciar que el modelo funciona ya que el R cuadrado es mayor a 0.05, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el modelo cuadrado responde a un 87.28% de la varianza de los datos. Es capaz de representar estos datos el modelo que se está planteando. La tabla ANOVA, ¿cierto? Ahí podemos observar cada uno de los componentes presentes o los factores de manera independiente. Hay unos que son significativos, tales como el pH, la temperatura, la humedad, la concentración no, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que el valor de P debe ser menor a 0.1. Esa es la significancia que se le dio en el análisis. Ahora miramos las interacciones, ¿cierto? Que es lo que más pesa a la hora de hacer una optimización. Y vemos que el pH y la humedad, que la temperatura y la humedad no, y que la temperatura y la concentración sí son importantes a la hora de diseñar un análisis de estos de superficie de respuesta. Para esto tenemos que comprobar los supuestos, el test de Bruce-Pagan, el cual debe ser mayor a 0.05. Este nos dio un valor de 0.62 y el de Durbin y Watson 0.56. También vemos que los puntos en el gráfico de cuantiles de los residuos están alineados o están sobre la línea en el intervalo del recuadro. Vamos a ver en este momento el efecto del pH versus la humedad del suelo, ¿cierto? Y los rangos que nos dio para la humedad es de 0 a 1, lo podemos identificar en la tabla número 1, un valor de pH de 8 a 9, perdón, de humedad de 8 a 9, de pH 8 a 9 y de concentración de humedad de 110 a 130%. Cabe anotar que es significativo porque el valor de P es de 0.08, ¿cierto? Teniendo que ser menor a 0.1. Luego vemos el efecto de la concentración de dos compuestos versus el pH. Vemos que al trazar las líneas, la concentración quedó en un rango de menos 1 a 0 y el pH de 0 a 1. Traducido estos valores, quieren decir que la concentración debe estar de 2.5 a 5 miligramos sobre kilogramos y el pH de 8 a 9 nuevamente. Y para este componente también se evaluó la concentración versus la temperatura del suelo. Los rangos en el que quedó la concentración es de 1 a 2 y la temperatura de menos 1 a 0. Traduciendo estos valores, temperatura de 20 grados, 20 a 25 y la concentración de 7.5 a 1. Aquí podemos ver que las concentraciones tienen valores diferentes en cada una de las superficies de respuesta, pero es porque no afecta, no es significativo o la importancia de esta variable dentro del análisis. Ahora tenemos la relación, el versus de los análisis que ellos realizaron, de los que los autores proponen en el texto, en la investigación, con el de nosotros. Vemos que para ellos el valor del pH queda en un rango de 6 a 7 y la concentración está en un rango de 90 a 110.
mientras que el pH quedó en un rango de 6 a 7 nuevamente, y la concentración de 0 a 2.5. Lo mismo para la temperatura, ellos muestran resultados importantes de 20 a 25 y de concentración de 2.5 a 5. Bueno, vamos a seguir con el proceso de optimización, pero vamos a tener en cuenta ya no el tolueno, sino nuestra concentración, que es de cis, de para la bioextracción después de 6 días de incubación. Seguimos el mismo proceso, plantamos un modelo lineal con componente cuadrático. Este coeficiente nos permite explicar el 82.22% de la varianza. Es un porcentaje alto, es un porcentaje pues, confiable si los supuestos de la NOVA se cumplen. Nuestra tabla NOVA, si hacemos una interpretación de nuestra tabla NOVA, podemos ver que el valor del pH, teniendo en cuenta que el valor de significancia lo vamos a tomar menor a 0.1, podemos ver que el valor de pH es 0.16. No está dentro de nuestra significancia, sin embargo es un valor cercano. La temperatura sí está dentro de nuestra significancia. Tenemos la humedad que también está fuera pues, de nuestro valor de significancia, pero es muy cercano. Una concentración que sí tiene un valor superior, que no viene siendo pues una variable muy importante, como ya lo había dicho mi compañero, y vamos a observar las interacciones. pH temperatura es una variable, una interacción con alta significancia, con un valor de 0.03, pH y humedad con un valor de 0.8, un valor demasiado alto, un valor pues que no vamos a tener rango, temperatura y concentración 0.77, está demasiado alto, y humedad concentración de 0.12, también es un valor que podemos pues, interpretar. Hicimos la comprobación de supuestos, se nos cumple el test de Bruce-Pagan, el test de Durbin y Watson, y también el gráfico de cuantiles de los residuos que nos muestra la normalidad, donde podemos observar que todos los puntos se encuentran dentro de la normalidad y como lo hemos evaluado anteriormente. Entonces, de acuerdo a lo que hicimos en la NOVA, vamos a hacer las interpretaciones. Primero, vamos a hacer la relación que tuvo más significancia, que fue el pH versus la temperatura del suelo. Vemos que la temperatura está entre un valor de -2 y -1 y el pH está entre un valor de 1 y 2, que lo interpretamos de la siguiente manera: temperatura de los 15, 20 grados Celsius y el pH entre 9 y 10. Está siendo pues una de las relaciones con mayor importancia. Tenemos como segunda relación el efecto de las concentraciones versus el pH. Sabíamos pues que esta relación se nos salía pues de nuestro rango, sin embargo pues no estaba tan alejada, entonces pues la evaluamos. Tenemos la concentración entre un valor de 0 y 1 y el pH también entre un valor del 0 y 1. Vemos que la concentración está entre 5 y 7.5 miligramos por kilogramo a la -1 y el pH entre 8 y 9. Entonces, vemos que en relación a las dos gráficas que hemos visto, el pH es similar y la concentración pues varía de 5 a 7.5. Vamos a analizar esta otra interacción, humedad versus temperatura. La humedad versus temperatura, humedad la tenemos entre un valor de 0 y 1, de un 110 a un 130%, y la temperatura entre -2 y -1, de 15 a 20 grados Celsius, muy similar pues a la temperatura que nos dio en la primera gráfica que vimos. Y vamos a ver la última relación, que es la concentración versus la humedad. La humedad la tenemos entre un valor de 1 y 2, entre 130 y 150%, y la concentración entre un valor de -1 a 0, entre 2.5 a 5. Si hacemos la interpretación de acuerdo al artículo científico, podemos ver que para la primera interacción, que fue la A, pH versus temperatura, para el artículo científico pueden tener un pH significativo, un pH entre más o menos 8 y 9, 8 y 10. Para nosotros nos dio entre 9 y 10.
Y para la temperatura, ellos pueden estar cerca a los 15 grados Celsius y nosotros pues tenemos un rango entre 15 y 20 grados Celsius. Analizando el gráfico B, podemos ver pH versus concentración. Podemos ver que ellos tienen un valor de pH más o menos que podría variar, si no sé, entre 6 y 8. Nosotros entre 8 y 9. Para ellos la concentración la tienen entre 0 y 7,5 y nosotros entre 5 y 7,5. Como ya lo hemos dicho anteriormente, la concentración no mostró en ANOVA que fuera una variable de bastante relación, entonces pues por eso varían tanto los porcentajes de concentración. Si interpretamos el gráfico C, tenemos una temperatura entre los 25 y 35 grados Celsius y una concentración más o menos entre los 110, 150 grados Celsius, valores pues que son un poco similares a los que nosotros planteamos. Y por último, el gráfico D, tenemos que hay una humedad para nosotros entre 130 y 150, similar a la que le dio de ellos, podemos decir que también entre 130 y 150, y una concentración para nosotros entre 2,5 y Otro de los análisis que se plantearon en la investigación fue un mapa de calor con dos dendrogramas. Este análisis lo que buscaba era la relación de los tratamientos con cada uno de los compuestos involucrados pues, en la bioremediación. Entonces los tratamientos con niveles similares de bioremoción se agruparon o caben dentro de un mismo grupo, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Bueno, el dendrograma agrupó aquellos valores de concentración alto de remoción, ¿cierto? Es decir, en los que la bacteria fue capaz de remover gran cantidad de compuesto. Esto lo vemos en el grupo 1. Son valores de los tratamientos, ¿cierto? En las que hubo un valor muy alto de remoción. Nuevamente digo, aquí están las variables de mayor remoción en ese recuadro amarillo, en el grupo 1. Las del grupo 4 fueron tratamientos que no fueron tan efectivos, ¿cierto? Entonces, por ahí no va al lado del punto óptimo para poder establecer un estándar del proceso. Las variables del grupo 3 fueron capaces de remover gran cantidad de benceno, tolueno y etilbenceno, pero no de los demás componentes. Y viceversa para el grupo 4. Ahora vemos la concentración, cada una de las concentraciones en el modelo planteado. Por ejemplo, las gráficas, las líneas amarillas van a mostrar los tratamientos del grupo 1, que como lo venía indicando, son los que mayor concentración de bioremoción se obtuvo. Las del grupo rosa o las de la línea rosa son las que menos capacidad de remoción tuvo, de acuerdo a las variables. Lo mismo para el grupo 2, que son las de la línea verde. Estas tuvieron buen comportamiento en cuanto a la remoción del benceno, el tolueno y el etilbenceno, pero no en los demás componentes. Y las que no están subrayadas van a tener un comportamiento inverso a las del grupo número 2, que son estas las del grupo 3. Bueno, ahora vamos con el análisis de componentes principales. El objetivo del análisis de componentes principales básicamente es reducir la cantidad de variables que intervienen en el proceso de biorremendación de compuestos volátiles. Pues básicamente es lo que se busca al realizar el análisis. Cuando nosotros realizamos un análisis de componentes, todas las variables deben estar correlacionadas entre sí. En este caso,
en el caso del análisis de componentes, digamos que sí importa mucho la correlación de las variables y no es tan importante lo que es la independencia. Digamos, entonces, para poder realizar este análisis debemos cumplir con los siguientes tests. Eh, el primero, que es el test de Bertlet, que es este test, digamos, debe ser menor a 0, el valor de P debe ser menor a 0,5, y de igual forma decimos que si ese valor es menor a 0,5, existe una correlación de las variables. Como podemos observar, digamos, para este caso, el valor de P es 2.2 a la menos 16, lo que indica que hay una correlación entre las variables. También tenemos lo que es el test de KMO o test de Kaiser, Meyer, Olkin. Entonces, para este caso, vemos que existe un KMO para cada una de las variables como el pH, la temperatura, la concentración de etileno, del etilbeceno. Cada uno, digamos, debe estar por encima del valor ordinal MCA de 0,6 para que pueda funcionar, digamos, este modelo. Pero entonces, aquí se centra, digamos, en discusión con el artículo, ya que vemos que el KMO general es de 0.51 y según los valores no cumplirían pues para el modelo. Entonces podemos suponer que el modelo, digamos, se tomó un valor diferente al después. Luego tenemos, para el análisis tenemos lo que es el índice de fiabilidad de Oscar de Alpha-Cova, que lo que nos dice, digamos, lo que relaciona la variabilidad de todos los instrumentos respecto a cada uno de los ítems del análisis, y nos dice que es importante tenerlo sobre 7. Entonces ahí es cuando empezamos a, digamos, cuando leemos la importancia de los componentes, tenemos la siguiente gráfica. De aquí podemos obtener información sobre lo que son los coeficientes de determinación, que dice cómo, dice que como lo importante en este análisis es reducir la cantidad de variables. Digamos, este se redujo solamente a 7 dimensiones, y cada una de estas variables pues explica como el comportamiento de la varianza. Es decir, por ejemplo, en el PS1, el PS1 dice que el resultado que nos arroja es que nos dice que es capaz de explicarnos el 47,46% de la varianza, donde pues si cogemos este componente, moviéndonos hacia la derecha hasta el PS7, podemos observar que los resultados aumentan hasta una la varianza del 98,99%. A continuación tenemos que es el gráfico del círculo de la correlación, donde vemos que hay una selección pues, de grupos, donde esos grupos tienen unas características especiales, como por ejemplo tenemos el etilbenceno, el benceno, el tolueno, digamos, están relacionados con las variables o con los factores de porcentaje de humedad y el pH, y esto va en función de esas dos variables. Pues así pues también tenemos lo que es la concentración relacionada, la concentración también se relaciona bastante con lo que es el TCE, el oxileno, el cis-DCE, el MP y sileno. Y otra de las cosas como que es importante tener en cuenta es la longitud de las flechas, que indica que también está representada la variable, ya que mientras menor sea el ángulo entre las flechas que lo representan, la correlación será positiva y mayor. Como podemos observar pues, en el primer cuadrante, que antes le decía, el cis-DCD, TCD, MP, silen y el oxilen, que a su vez vemos con una influencia de concentración a los del cuarto cuadrante, que los mencionamos de primeros, que era el tolueno, benceno, benceno, etilbenceno, y los cuales son influenciados por el pH y el porcentaje de humedad. Hablamos del ángulo, lo que decíamos ahorita, hablamos del ángulo de las flechas, ya que entre menor sea el ángulo de las flechas, que se representa entre ellas mismas, la correlación en este caso será positiva y mayor, ¿cierto? Por ejemplo, en el primer grupo que nombré, los ángulos son muy pequeños entre ellos, que uno diría que se pueden entrecruzar en cualquier momento, y esto hace que podamos observar una relación positiva.
Natalie, qué pena. ¿Puedes encender el micrófono, por favor? Ahora sí me escucha. Bueno, como discusión podemos ver que el pH, la humedad y la temperatura fueron variables realmente importantes para la bioremediación de hidrocarburos. Podemos interpretar que el pH tuvo un valor más o menos constante, un valor de 8 a 9. Vimos también unos porcentajes altos de la humedad, que cuando él tiene un menor contenido de agua, el metabolismo microbiano estaría limitado debido a la reducción de disponibilidad de agua. Entonces, por eso casi siempre estuvimos viendo una humedad alta, una humedad que nos dio de 110 a 150%, y también tenemos una temperatura que fue un poco estable, que estuvo entre los 15 y los 25 grados Celsius. Francisco. Eh, el círculo de correlación de PCA apoya aún más el efecto del pH, la bioremediación de sustrato de crecimiento de primario, como el benceno, tolueno, etilbenceno, se correlacionó de manera significativa y positiva como el pH, mientras que la bioremediación de MP, sileno, oxileno, cis-DC y TC como sustratos secundarios también se relacionaron positivamente con el pH del suelo, pero no significativamente. Otro factor ambiental importante que influye en la degradación de los hidrocarburos es la temperatura. Esto se muestra en el gráfico de componentes principales. La bioremediación de los hidrocarburos se relacionó muy significativamente, pero de forma negativa, porque la orientación de las flechas iban en orden opuesto. Los resultados obtenidos del presente estudio implican que aunque las concentraciones de dicloroetileno y tricloroetileno influían en el proceso de bioremediación, hasta cierto punto el pH, la temperatura y la humedad del suelo serían los factores más importantes que afectarían pues esta, ¿cierto? Entonces son esos factores a los que hay que hacerle zoom en el momento de realizar los análisis. Bueno, se empleó una metodología de superficie de respuesta combinada con un mapa de calor para evaluar y optimizar las variables. De esto salió que el pH en el que se logra el punto óptimo está en el rango de 8 a 9, la temperatura de 15 a 25 grados y la humedad de 110 a 115%. El aislado bacteriano, las pseudomonas, fueron capaces de consumir o reaccionar con gran parte de los componentes volátiles que se utilizaron, ¿cierto? Ellos lo utilizaron como sustrato y esto es sin duda un avance muy significativo en la parte ambiental para tratar los eventos de derrame. Muchas gracias. Muchas gracias.